Y hay una cosa que no va a cambiar en ese documento, hay un elemento que permanece intacto y que responde a ese compromiso que acabo de reflejar hoy aquí, nuestro compromiso financiero de futuro con los grupos de acción local. Por eso hoy el Consejo de Gobierno ha dado cuenta de que los grupos de acción local en Extremadura van a recibir 111 millones de euros para el próximo PDR, tal y como nos había solicitado la Red Extremeña de Desarrollo Rural, hoy aquí con su presidente y su vicepresidenta. Finalmente, se va a mantener una cantidad similar, incluso superior a la que incluía el anterior PDR. Es un voto de confianza. Creemos que la ejecución del actual periodo justifica esta decisión y estaremos muy satisfechos, estoy seguro, de haberla adoptado.